¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Siempre infinitas gracias a Julio por acogernos en su canal y permitir compartir bonito estos encuentros que tenemos hoy en vídeo. Bueno, me lo habéis pedido algunos, Julio también me está invitando constantemente a que me atreva, a que me lance. Tengo mi tecnología reducida. Este primer va a ser con el móvil. Espero que salga lo más lindo posible, siempre teniendo presente que no me interesa ser una especialista en el tema. Para mí, la oportunidad que me dio Julio de estar aquí y tratar de entregar todo ese camino que voy haciendo y que he hecho, como cualquiera de vosotros, pues fue un reto. Me daba muchísimo pudor y continúa siendo algo parecido hacer un vídeo donde vais a poder poner cara a esa voz. Bueno, me he decidido hacerlo acá porque aquellos que lleváis algo de tiempo poniendo paciencia para oír esto que voy compartiendo, este andar que voy compartiendo, sabéis que vivo en el campo, en la montaña. Concretamente en la montaña es distinto. El campo es como muy llanito y en cambio la montaña es un lugar un poco más agreste. Hay que subir, hay que bajar. Cualquier cosa que hagas alrededor siempre implica un poco más de deporte, ¿sí? Algo así. Bien. Y esta es la sala donde paso muchísimo tiempo también. Todas esas maderitas que veis en el techo las fui tomando yo de distintos palets y fui armando un poco la protección de este lugar. Y todo lo que, menos las, obviamente los electrodomésticos no los construí yo, pero todo lo demás fue hecho con mis manos. Bien. Hoy quiero, ya que es un estreno también, compartir algo que va como un continuo de lo que está sucediéndonos a todos en este espacio-tiempo que estamos transcurriendo. Hay muchísimas cosas que nos están pasando. Y eso que muchas veces podemos sentir que está ocurriendo en la zona donde vivimos, en realidad cuando hablo con distintas personas que estáis en distintos lugares, tengo casi hermanos en México, digo casi porque genéticamente no lo somos, pero álmicamente obviamente que sí, y siento que eso se podría expandir mucho más. De hecho está sucediendo acá en el canal de Julio. Bueno, él siempre me riñe, dice, este no es mi canal, es el canal de todos. Digo, bueno, vale, de acuerdo, pero lo construiste tú, lo generaste tú, lo abriste tú. Y siento un gran respeto por esa labor que ha sido como muy, muy laboriosa, muy de hormiguita, ¿sí? Pues bien, hay otros hermanos que están en Chile, otros que están en Argentina, obviamente. Entonces, así como que tengo la gran riqueza de poder tener como una especie de termómetro de cómo está pasando en distintos lugares, ¿sí? Y te das cuenta de que estamos todos más o menos. Sí, hay pequeñas diferencias, pero en lo básico está sucediéndonos a todos, que hay un gran movimiento. Y hoy me gustaría hablar un poco de ese movimiento. Vamos a ponerle de una forma como más técnica, sería algo así. Que tampoco es eso, pero bueno, es una forma, hay que expresar de alguna manera y a veces las palabras no me alcanzan. Pero vamos a decirlo así. ¿Cómo podríamos definir lo que estamos transitando en este momento? A mí me ha ayudado mucho irme encontrando con algo que obviamente os he compartido, que es esos médicos valientes que están empezando a hablar de que fueron a la universidad como para hacer todo lo contrario a lo que querían, que era ayudar, colaborar a la salud, al equilibrio de la humanidad, ¿no? Esos médicos valientes, esos doctores y doctoras, ¿sí? Que después de unos cuantos años de estudiar tuvieron que tomar la valentía de decir, pero si es que esto, la mayor parte de lo que he aprendido no me sirve. Eso es valentía, pero sobre todo es honestidad. Bueno, esto está empezando a darse también entre lo que conocemos como abogados. No sé cómo andan los jueces, pero los abogados seguro que están empezando a sentir y a percibir lo mismo y a trabajar en la misma dirección, digamos, ¿no? Se han puesto a estudiar las leyes y muchos de nosotros desconocemos que
la mayoría, por no decir todos los abogados del mundo, cuando inician a aprender en las universidades cómo funciona todo esto, tienen que estudiar derecho romano. ¿Qué dices? Perdona, son unos tochos enormes que hablan de cómo se inició todo esto, de la legislatura, ¿no? De lo que llamamos leyes. Y es muy interesante porque las explicaciones que algunos de ellos están dando, y justamente hay una abogada que, disculpen, es justamente argentina, que da unas premisas importantísimas para mí, me han ordenado muchísimo la cosa. Y habla de lo que serían los derechos naturales. Yo no sé si las palabras que voy a utilizar son las que exactamente ella nombra, pero me ha parecido importante que hablemos de eso, que compartamos un poco esta historia, porque está hablando de lo que nos está sucediendo. En ese derecho romano que están estudiando estos abogados valientes, abogados y abogadas, que parece mentira que tengamos todavía ese lío, no hay ninguna, para mí, discriminación. Cuando digo abogados, estoy hablando de todos los que han estudiado abogacía, y ahí entran hombres y mujeres. Pero bueno, vamos a decirlo así, y así que nadie se sienta herido, ¿sí? Bien, pues ¿qué ocurre? Cuando se han puesto a investigar un poco más en ese derecho romano, se han dado cuenta de que ya en esos tiempos se valoraba que el hombre es libre para moverse dentro de este espacio, y que esos derechos de libertad y todo lo que conlleva son naturales. Es decir, si has nacido, tienes unos derechos. Sí, ¿por qué? Tienes derecho a moverte, tienes derecho a muchísimas cosas que son naturales. Pero los humanos, que no vivimos solos, muchas veces necesitamos como organizarnos. Y esta mujer lo explica muy bien. Si tú tienes una familia, en tu familia puede que por las condiciones, por el lugar donde vives, por las actividades que desarrollan la familia, pues se pongan, como digamos, unas reglas. Bueno, pues aquí en esta casa los pies nunca se ponen encima de la mesa, por lo que fuere. Porque a lo mejor estás viviendo en un lugar donde, qué sé yo, hay chanchos o cerdos o como se llame en cada país. Y es bueno y es interesante que esos pies que han estado fuera, pues yo qué sé. O mira, en esta otra familia sucede lo mismo, pero aquí no vamos a entrar con los mismos zapatos o calzado que usamos fuera, y al punto de atravesar la puerta tenemos un armarito, una estantería donde vamos a dejar esos zapatos, y dentro de la casa jamás se van a entrar con los zapatos de fuera. Son reglas, cada uno puede poner las que crea necesarias, ¿de acuerdo? Pongo ese ejemplo por poner alguno, ¿sí? Puede suceder lo mismo con la forma de alimentarse. Por ejemplo, en mi casa, en mi familia, la abuela hacía un arroz con leche y lo hacía con unas fórmulas determinadas y unas cantidades determinadas que yo crecí saboreando. Entonces, otros lugares donde hacen arroz con leche no tienen las mismas cantidades y para mí no es tan bonito comérmelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me acostumbré. Son las reglas, entre comillas, que se pusieron para hacer eso de esa forma. Entonces, yo me acostumbré a eso, para mí eso es arroz con leche y todo lo demás se parece, pero no es lo mismo. Está bonito porque sirve un poco para poner una nota de calidez a una historia que parece muy poco cálida, ¿no? Como son las leyes. Las leyes son reglas que se establecen en grupos determinados y se aceptan en esos grupos de una forma común, es decir, todos más o menos deciden que van a acatar esas reglas para una mejor armonía en el grupo. ¿Por qué? Porque cada uno de los humanos y cada uno, por lo tanto, de los grupos que están formados por humanos. Vale, perdón, un momento. Es que resulta que si vamos a buscar la etimología de la palabra hombre, mujer, humano, parece ser, yo no he investigado lo suficiente, que está relacionada con esclavitud. Vale, entonces vamos a hablar del ser. Y tal vez podemos añadir humanos, pero bueno, estos seres que somos, ¿sí? Somos distintos. Y cuando nos agrupamos hay diferencias entre nosotros. Y eso os sucede en las familias, y eso sucede, o sea, con el papá, la mamá y los hijos, y los abuelos, el papá, y sucede. Por tanto, se necesita poner algunas reglas para que las cosas nos funcionen y podamos, digamos, establecer relaciones armónicas y organizarnos. Ya está, ¿sí? Eso se lleva a mayores y empezamos a encontrarnos con lo que entendemos como naciones.
La etimología de la palabra nación es nacimiento, está relacionada con el nacimiento. Entonces todos los nacidos tenemos derechos naturales. Pero se pueden contemplar, pero ya están, son, existen porque nosotros existimos. Si nacemos, eso sucede. No es algo que nos tengan que dar, sino que sucede del mismo modo que venimos acá, estamos aquí, ¿sí? ¿Tenemos conciencia de esto? Ok, pues esto nos permite una serie de movimientos, una serie de... ¿Sí? Y a eso le ponemos la palabra derechos naturales, porque hay que entenderlo de alguna forma o conceptuarlo de alguna forma, es igual. Pero ¿qué sucede? A partir de eso empiezan a haber reglas. Y a partir de esas reglas, más allá de lo que serían los ámbitos, digamos, familiares, se van uniendo núcleos familiares con otros, y empieza a haber lo que se llamaría leyes. Pero por encima de esas reglas y por encima de esas leyes que se han acabado desarrollando en todo el mundo y en cada una de las naciones, que se han constituido como tales, como grupos concretos, está el derecho natural de todos y cada uno de los seres nacidos. Y ahora, en estos momentos, yo no voy a ahondar mucho más. Si alguien quiere que investigue, está relacionado con algunos temas que hablan de la soberanía, pero hay digamos, un grupo, o puede haber algunos grupos, o algunos seres que sienten que ya son soberanos, y como muy bien entiendo yo y explica, por ejemplo, esta abogada argentina, está como un concepto, pero no como una realidad. ¿Por qué? Porque para ser soberano hay que entender la cosa y estudiar la cosa y comprender que uno es soberano porque uno ya nació soberano, ¿sí? Entonces, una cosa es nacer soberano y otra cosa es haberse desarrollado como tal. Porque con todo este desarrollo que se ha hecho de leyes, se ha, digamos, organizado, se han generado organizaciones que no han permitido al ser desarrollarse para poder ejercer su soberanía, que es estudiar cómo se hace para estar aquí y hacer las cosas que necesitas. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ya saben que yo soy la de los ejemplos. Es más fácil para mí, y lo hago, voy a comprar una bisagra para montar una ventana o para montar una puerta, porque me es más fácil ir a buscar la bisagra que construirla yo. ¿Se puede construir? Evidentemente sí. Yo he aprendido, he encontrado personas que me han enseñado a hacer bisagras de muchas maneras. Y hacerlas sin que haya ahí nada de metal, por ejemplo, pero también se puede hacer con metal. Pero las puedo construir yo, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que para eso necesito tiempo. Como se nos ha tomado, se nos ha organizado, o hemos permitido que se nos organice la vida en base a una serie de leyes y organizaciones que van así como a lo grande, ahí resulta que yo voy a dedicar parte de mi vida, buena parte de mi vida, a laburar en un trabajo a cambio del cual me van a dar un dinero, está estipulado por ley, que sea así, y entonces yo me sumo a esa organización, que de hecho ya me suman mis padres cuando digamos, me ponen en el censo, y también me suman a lo que sería espiritual, entre comillas, cuando me bautizan, por ejemplo. Bueno, pues entonces yo entro a formar parte de unas jerarquías, de una serie de organizaciones, pónganle organizaciones, que tienen sus propias reglas, leyes, ¿sí? Y que por estar, digamos, inscrita a ellas, es como si yo les diera permiso para que, bueno, yo me sumo a esto y me pongo a hacer lo que ustedes indican, lo que estas leyes que se hicieron indican, que fue siempre después, por tanto, de nuestro nacimiento y de nuestros derechos naturales, que van por encima de todas estas leyes. Lo que pasa es que lo ignoramos, lo que pasa es que no lo hemos estudiado, lo que pasa es que no se nos ha invitado a conocer, sino al contrario, que nos adaptemos a ir a comprar la bisagra en vez de construirla nosotros. Como no tenemos tiempo, porque se lo estamos dando a todas estas historias, pues, ¿qué ocurre? Que ni siquiera se nos ocurre averiguar cómo se podría hacer, ¿sí? No usamos nuestra creatividad, nuestra inspiración y nuestra observación para saber que podemos hacerlo con otras formas. ¿Sí?
Entonces podemos solucionar eso y muchas otras cosas más. Pero nos es más fácil ir a comprarlas. Y por lo tanto, para comprarlas necesitamos trabajar o lo que sea para conseguir esa plata, ese dinero, eso lo que sea. Y estamos siempre, digamos, enganchados a una red artificial posterior de construcción y activación, posterior a lo que realmente es natural para cualquier ser. Qué fuerte, ¿no? Si lo miramos bien, lo que nos está sucediendo es que vete a saber cuándo empezó, pero en algún momento se inició, que empezamos a operar en nuestras vidas en base a unas organizaciones que cada vez estaban más lejos de nuestras necesidades y de nuestro ser. Y ha pasado X generaciones y ahora ya ni siquiera sabemos por qué estamos obedeciendo a todo esto. Y andamos todos, muchos de nosotros, muy presionados por muchas cosas y nos encontramos con que no mandamos casi nada en nuestras vidas y que obviamente cuando algunos tenemos hijos, pues inmediatamente los inscribimos porque parece que si no los inscribimos no les estamos dando lo que necesitan. Como si no existieran, cuando sí que existen, obviamente, les estamos viendo, les hemos gestado, les hemos parido, ¿no? Las mujeres que lo han hecho, ¿no? Lo habéis hecho. Tan fuerte como que parece que si no operamos, si no obedecemos esas leyes que, como digo, se generaron posteriormente al reconocimiento de que el ser que nace tiene sus derechos por estar nacido, por nacer, pues resulta que andamos con muchos temores. Y además con mucho desconocimiento. Y además, de a poquito, toda esa organización en base a leyes ha ido tomando un poder que no le toca, en absoluto, y que nunca fue, es ficticio. Pero nosotros obedecemos. Como ya expliqué en otro audio, que no era un vídeo, pero estaba explicando esa historia, ese experimento que se hizo con los monos, ¿no? Cuando les ponen unas bananas encima de una escalera, pero cuando ellos quieren subir les echan agua fría, entonces a base de ese experimento repetido, llega un momento que aunque estén ahí un montón de bananas ricas y tengan mucha hambre, ellos no se atreven a subir a la escalera. Y si viene un mono nuevo y se pone, mira, hay monos y esos no los comen, voy yo, pues los otros monos lo atacan. Eso es lo que nos está pasando ahora. Bien, estamos transitando eso. Estamos transitando que hay entre nosotros, los seres nacidos, muchos que están contentos con que haya esas leyes y les estén proporcionando la organización por la razón que sea. Están cómodos con eso. A mí que me digan lo que tengo que hacer, cuándo tengo que ir, cuándo tengo que dormir, cuándo tengo que hacer pipí, popó, lo que sea, y que no me... Y ya está, no necesito nada más. ¿Está correcto? Nadie tiene que discutir. Pero hay otros que estamos sufriendo, que estamos viendo que no podemos estar contentos con esa fórmula. ¿Por qué? Porque esa fórmula está decidiendo que algunos no van a tener para comer y no van a poder ir a hacer ni pipí ni popó porque no hay ni agua ni comida. Bueno, es una forma muy exagerada de explicarlo, pero muy evidente a la vez. Y están empezando a rascarse la cabeza y decir, bueno, pero ¿esto es injusto? ¿Esto qué es? No, esto es el resultado de habernos alejado y de habernos sumado y cedido, por lo tanto, nuestros derechos naturales y los hemos cambiado por algo ficticio que empezó a crecer descomunalmente, que ahora opera como leyes, organizaciones nacionales, mundiales, etc. Y han tomado una muy distorsionada forma de entender que pueden organizar. Y nosotros, como hemos perdido nuestros oficios naturales, cualquiera de nosotros, ¿saben? Por naturaleza, precisamos saber cómo se hace lo de la comida, cómo se hace lo de llevar algo encima, porque a veces hace frío, depende de dónde vivas. Otros no lo necesitan y van en cueros y es fantástico. ¿Y por qué les tienen que obligar a que se tapen si ellos no lo necesitan? Les llaman salvajes. Es una vergüenza. Una vergüenza que nos pasa desapercibida a muchos porque hemos acatado esas leyes como ya estaban ahí, me metieron ahí, yo crecí ahí, ya está. No se cuestionan. Pero algunos
lo sufren, lo sufrimos. Y ahí nos empezamos a rascar la cabeza y a tratar de averiguar qué está pasando. ¿Cómo es que esto funciona así? Porque si se trata de organizar, y nos podemos equivocar, o simplemente lo que necesitábamos ayer ya no es apto para hoy, pues hay que ir evolucionando, ¿verdad? Y hay que aprender a hacer las cosas de nuevo. Y si hace falta cambiar algo de la organización, pues se cambia. Nos hemos equivocado muy bien. ¿Cómo puede ser que sepamos que estamos haciendo cosas tan mal que nos están impidiendo tener comida, tener casa, tener salud, tener todo y no hacemos nada? Y que cada vez que alguna de esas organizaciones mundiales se une para tratar de cualquier cosa, el cambio climático, que pretenden que es cambio climático natural, que no lo es, pero bueno, vamos a poner cualquier cosa que se pongan, se ponen ahí a hablar, a veces se acuerdan, a veces no acuerdan, pero lo hagan o no, nunca pasa nada. Uf, antes no se activa alguna cosa. Pero eso vale una fortuna, o sea, cada encuentro que tienen ellos son un montón de plata que estamos pagando entre todos, que lo sacan de lo que podrían estar usando, pues yo qué sé, para plantar más árboles frutales por los caminos y que la gente pueda comer. Por ejemplo, que parece una tontería, pero no lo es. En Paraguay sucedía, no sé cómo están ahora. Vamos a pensar en ello, porque es importante, porque estamos atravesando eso. Empezar a darnos cuenta que estamos viviendo una falsedad que no tiene ninguna base. Ni medicina, ni leyes, ni nada. Nosotros tenemos nuestros derechos naturales. Investiguen, por favor, porque nos va la vida y nos va también el comprender por dónde estamos y por qué lo estamos pasando así. ¿De acuerdo? Un abrazo. Cuídense mucho y si lo quieren, hasta la próxima. Un beso.